García y en el equipo técnico me acompaña Moisés Neftalí Nava Rodríguez, ambos auxiliares de investigación del proyecto Teotihuacán 100 años de memoria de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH. Nos encontramos con el señor Aristarco Flavio Gómez Mendoza, de 56 años, encargado del Archivo Municipal de San Martín de las Pirámides. Hoy es 9 de diciembre del 2017 y nos encontramos en San Martín de las Pirámides del Estado de México para realizar un documento que será incorporado al Fondo 100 años de memoria del Archivo de la Palabra de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El tema de la entrevista que abordaremos es sobre la comunicación que hubo entre Manuel Gamio tras la publicación del Valle de Teotihuacán y el municipio de San Martín. Señor Aristarco Flavio Gómez Mendoza, ¿autoriza usted la grabación? Sí, con mucho gusto. Es función del archivo difundir el acervo que se conserva en él y obviamente más para estas actividades importantes que realiza el INAH. Muchas gracias. Adelante, lo escuchamos. Buenas tardes. Bueno, ya la señorita ha dado mi nombre, soy el encargado del archivo municipal y dentro del acervo de este archivo nos encontramos con que tenemos algunos documentos, no muchos por cierto, pero que consideramos son joyas documentales que nos hablan precisamente de la participación que tuvo Manuel Gamio en la población de aquí de la zona de Teotihuacán y principalmente con las autoridades municipales, que era con quienes tenía que tener contacto directo. En primer lugar, bueno, tenemos un documento que es del 12 de agosto de 1919. En ese documento es que remite formalmente a través de un oficio un ejemplar del periódico El Universal para que se difunda ante la población de San Martín. En ellos hacen referencia a los trabajos que se están realizando en la investigación en la zona del Valle de Teotihuacán, como primer documento. Posteriormente tendremos algunos otros comunicaciones que ahí ya son más de carácter como de intercesión a favor de un vecino de la comunidad de San Francisco Mazapa, del señor Camilo Oliva, quien recurre precisamente a Manuel Gamio para solicitar su apoyo en virtud de que considera él que se está cometiendo una injusticia al habérsele realizado un embargo en sus propiedades por un adeudo que tenía con un señor también de San Martín. En ello, pues bueno, se da el proceso de las aclaraciones, del intercambio de las documentales incluso, e intervenir el presidente municipal entonces, en esa fecha, el señor Francisco Martínez, que es el que estaba a cargo del ayuntamiento, y hace las aclaraciones que no es él como presidente municipal, sino es el juzgado que le está haciendo ese embargo a petición obviamente del que otorgó el préstamo al señor Camilo Oliva. Sin embargo, bueno, el señor Manuel Gamio hace las aclaraciones que, bueno, él considera que se le están cobrando unos réditos mayores de lo establecido, que considera que es una injusticia, que no en el préstamo en sí no estaba considerado llegar hasta el embargo, que los intereses eran muy altos, o los réditos en este caso, como lo expresan los documentos. Entonces, bueno, recurre a Manuel Gamio para solicitar su participación y ver de qué manera se le puede dar la atención, como dijéramos ahora, en cuestiones más coloquiales, para que se viera favorecido y no se afectara tanto su patrimonio, en este caso del señor Camilo Oliva. En ese tenor, también el propio presidente municipal le responde que pues obviamente se tendrá que dar cumplimiento al ordenamiento jurídico, vamos a decirlo así, del pagaré que se encontraba firmado, y en ellos también el mismo juzgado le comenta al presidente que bueno, que sí hay documentos firmados y que se dio cumplimiento a lo que establece la norma o la ley en ese entonces, pero que la diferencia o el cobro que le están haciendo es
que ahora en esa fecha, en 1919, la forma de pago era el papel moneda ya en circulación, y el señor Oliva había recibido en pesos plata. Por lo tanto, el tipo de cambio, yo supongo, era lo que estaba haciendo que se le hiciera mucho más caro al señor Oliva el tener que pagar esa diferencia. En términos generales, ese es el tenor de esas comunicaciones, y principalmente, bueno, era la forma en que don Manuel Gamio había tenido tratos o había tenido la cercanía con la comunidad, y eso le daba a la propia comunidad, en este caso al señor Camilo Oliva, el tener la confianza para recurrir a él y solicitar su intervención. Eso es parte de lo que a nosotros nos llama la atención, vamos a decirlo así, como parte de no digamos historiadores, pero sí como parte de los tenedores de la información, que nos llama la atención porque, pues bueno, no siempre se puede tener esa cercanía con las personas que están realizando alguna investigación o algún trabajo de campo, pero que, bueno, en este caso seguramente la personalidad o la forma de ser de don Manuel Gamio les daba a los nativos, a los naturales de esta comunidad o de esta zona, la facilidad de tener ese acercamiento y esa confianza con él para, vamos, contarle incluso pues sus penurias en este caso, o el sentirse que están sufriendo esa injusticia por parte de las autoridades. Finalmente, bueno, ya después de haber hecho uso de sus buenos oficios de Manuel Gamio y de la respuesta que tiene por parte de las autoridades y del juzgado, llegan a un acuerdo mediante el cual, pues bueno, ya los propios documentos dan fe de que no es forma, por decirlo de una manera más coloquial, a lo mejor no se cumplieron tal cual la normatividad, pero se iba a llegar a un buen acuerdo sin que se afectara mayormente al señor Camilo Oliva, de vecino de la comunidad de San Francisco Mazapa, en ese entonces que pertenecía a este municipio. Posteriormente ya la comunidad de San Francisco Mazapa se disgrega de la municipalidad de San Martín y se integra a la de San Juan Teotihuacán. Eso ya fue años después, aproximadamente 15, 16 años después de estos eventos, pero bueno, es parte de lo que a nosotros nos llama la atención y nos da pie a tener vamos a decir así, elementos que nos dan muestra de la personalidad y de la característica afable de Manuel Gamio para con los vecinos de estas zonas. Y bueno, en estos documentos también recuerdo que hablan, el municipio, nuestro presidente municipal, le comentaba a Manuel Gamio sobre los pagos de los terrenos expropiados. Así es, también hace mención de eso, el presidente municipal le menciona que, bueno, que el señor Oliva también, aparte del crédito que tiene pendiente, también se sentían los propios vecinos, se sentían despojados de sus propiedades al haber sido afectados para que se creara la zona arqueológica. En ese caso también Manuel Gamio le hace la aclaración que no fue él quien hizo esa expropiación o esa afectación a los vecinos, tanto de San Francisco, de Santa María, como en este caso también una parte a los de San Martín, y menciona expresamente que fue Leopoldo Batres cuando estuvo a cargo de ese proyecto. Entonces también hace la aclaración que la falta de pago para la afectación de esos terrenos o la indemnización que se les iba a dar por esa afectación no estaba en sus manos el podérseles dar de manera oportuna, en virtud de que, bueno, no había suficientes fondos por parte de la Secretaría de Hacienda que fueran transmitidos a la Secretaría de Fomento entonces, y tan pronto tuvieran ese respaldo económico, él estaba en el mejor de las posturas para que se les hiciera llegar ese pago a la brevedad posible. Y expresa que, bueno, él también ha estado gestionando para que eso sea de manera lo más rápido posible, porque también considera que era injusto que se les hubiera quitado esos terrenos y que no se les hubiera pagado de manera oportuna.
también menciona el presidente que incluso en ocasiones los propios que eran dueños de esos terrenos no podían ni siquiera aprovechar la cosecha de tuna que tenían en esos terrenos. Y también él menciona que, bueno, que la tuna, no obstante que estaba ahí para poderse aprovechar, pero que el personal del INA, el INA en ese entonces, la Secretaría de Fomento y su cuerpo de colaboradores de Manuel Gamio, les decían que no tenían ningún inconveniente porque lo siguieran aprovechando, en tanto no se les cubriera el pago por esos terrenos, que podrían hacerlo y que él les iba a dar todas las facilidades para que pudieran tener ese posible beneficio por la venta del producto de la tuna. Y estamos hablando de 1919 y desde antes, ya de acuerdo también a algunos otros documentos que obran en el archivo, podemos ver que el beneficio por la venta o la actividad de la tuna ya estaba también en uso y era para aprovechar precisamente en beneficio de la comunidad esos productos. Y en cuanto al Valle de Teotihuacán, la publicación del libro, también él hace mención de que regala los libros o de que les manda los libros. Sí, también menciona que manda una colección de esos libros para que estuvieran en el Palacio Municipal y pudieran estar al alcance de quienes pudieran tener interés de consultarlos. Lamentablemente, pues bueno, ya no sabemos si efectivamente estuvieron o hasta cuándo estuvieron esos libros en posesión del ayuntamiento. Seguramente a través del tiempo se fueron o deteriorando o fueron sustraídos a lo mejor de manera equivocada tal vez, pero bueno, sí estuvieron y hay documentos que acusan de recibo de esos libros y que estuvieron a disposición de la comunidad. Lamentablemente, repito, no fueron conservados, que hubiera sido precisamente un tesoro documental que si se hubiera conservado, hasta la fecha pudiéramos tenerlos. Pero bueno, es parte también de lo que sucede lamentablemente dentro de las administraciones municipales. Hay quienes le toman más aprecio a unas cosas y otros no le dan tanto interés, principalmente en estas cuestiones de cultura. Y ya por último, su opinión, usted cómo ve esta conexión entre Gamio y la población, a partir de su proyecto que tuvo de la población del Valle de Teotihuacán, a la fecha, ¿cómo ve que ha ido avanzando? ¿Hay una conexión entre la población? Bueno, en ese tiempo seguramente la conexión que hubo, por referencias que tenemos, precisamente cuando se hicieron algún ciclo de mesas de trabajo aquí precisamente con compañeros del INA, aquí en la zona, hubo la respuesta de la gente que persona mayor principalmente, o descendientes de ellos, que refieren que la conexión que tuvo principalmente Manuel Gamio con la población era muy estrecha y era muy favorable, que eso fue lo que también le valió para que le pudieran dar información y le pudieran dar mayores facilidades para la realización de su trabajo en ese entonces. Y ahora, a través del tiempo, pues vemos que principalmente el beneficio de haber realizado esa obra, nos vemos nosotros con la posibilidad de tener un poquito de mayor conocimiento de todo lo que tenemos rodeándonos y que lamentablemente a veces no le damos tanta importancia. Es desde el estudio de la población misma, de sus actividades, de sus tradiciones, de sus construcciones religiosas, de las cuestiones de la fauna, de la flora, porque fue un trabajo multidisciplinario muy amplio, que bueno, que afortunadamente todavía se conserva. Ha habido una reedición, que es con lo que nosotros nos hemos podido dar cuenta de la importancia que tuvo precisamente esa obra, que fue muy amplia, que fue seguramente muy importante, yo creo que hasta la fecha de las más importantes en materia de investigación, sobre todo en esta zona, que nos dan luz de todo lo que pudiéramos tener nosotros y que lamentablemente en ocasiones ni siquiera nosotros que estamos dentro de esta zona sabemos.
y la conexión que hay con la zona arqueológica entre la población de San Martín. La conexión con la zona arqueológica o con el INAH ya ahora, ha habido sus encuentros y desencuentros, como tal vez algún matrimonio en la actualidad, válgase la comparación. Ha habido ocasiones en que sí se tiene mayor comunicación, mayor intercambio de información o facilidades, y ya ha habido en las que ha habido pleito abierto, porque pues obviamente sucedió en la década de los 90, cuando las presuntas construcciones de centros comerciales ahí casi dentro de la zona arqueológica, y a los pobladores no les permitían construir o remodelar sus domicilios, y decían, bueno, ¿por qué adentro de la zona arqueológica sí permiten la excavación y la construcción de centros comerciales tan grandes, y a nosotros construir no nos permiten para nuestra habitación, para nuestra mejor estabilidad familiar? Pero pues bueno, provocaba obviamente esas diferencias de opinión. Esto ha cambiado afortunadamente para beneficio de la comunidad, y también yo supongo que para el propio INAH, porque bueno, se han ido limando esas asperezas, ha habido mayores facilidades para poder construir. Obviamente ya se tiene mayor participación de los investigadores, de los arqueólogos, de los antropólogos, que tienen que dar la información o la factibilidad de las posibilidades en las construcciones. Bueno, ya eso va abriendo un poquito más la facilidad y la comunicación con ellos. Creo definitivamente que es importante el que se tenga un respeto tanto para la población como para las instituciones, para hacer los salvamentos, para las obras públicas que se tienen que hacer en cuestión de drenajes, agua potable, pavimentaciones, alineaciones de calles, que bueno, son necesarias y son exigidas también por la población, pero bueno, no se puede tampoco transgredir la situación por parte del INAH en sus lineamientos y ordenamientos legales, pero también la necesidad de la comunidad se ve lastimada en ocasiones por los bloqueos que en ocasiones daba el propio INAH, no permitía nada que se hiciera. Hubo casos, le digo, como en la década de los 90, que nos cerraron una de las avenidas principales que atraviesan la población o que comunican a la población tanto con el Distrito Federal o con el vecino municipio de Teotihuacán, que era la avenida Tuxpan, porque supuestamente se iba a pavimentar, y en ese entonces todavía ni siquiera el proyecto de la pavimentación era únicamente el mejoramiento de la comunicación del camino, era echarle una rastreada y ponerle cascajo, pero ni eso permitieron, y pusieron unos postes de concreto a media avenida. Obviamente la comunidad dijo, ¿por qué nos van a cerrar nuestro camino? ¿Por qué? Y hubo movilizaciones, e incluso algunas autoridades también se pusieron del lado de la comunidad y tuvieron que interceder o mover la situación de la gestión ante el INAH para que se pudiera llevar a cabo se quitaran esos bloqueos. Y bueno, en esa avenida vemos que a través de las gráficas de mapas antiguos, desde por 1570, 1700, 1600, 1800, ese camino existe, es uno de los caminos principales, y que bueno, también ahorita ya lo vimos que se resultó afectado a últimas fechas con la creación del corredor, ¿cómo se llama?, que une o que unió a lo que era la zona arqueológica con el Museo de Pintura Mural, el corredor temático. Ese lo cerraron, y cerraron una parte del camino real, del camino viejo a Tuxpan, y lo modificaron su trazo. También eso, el INAH no vio esa cuestión histórica en cuanto a la trayectoria o al impacto que tenía, o la historia propiamente de ese camino, y lo modificaron. Ahí sí el INAH, pues bueno, obviamente tuvo sus argumentos para integrar todo el museo de pintura a la zona arqueológica, tal vez para el control de las entradas o lo que sea. Pero bueno, de todas maneras, el trazo original de ese camino, del camino viejo a Tuxpan, de la avenida Tuxpan, fue afectado.
pero es parte de, ahorita ya la propia comunidad ya se fue acostumbrando a que se tiene que dar un poquito más vuelta, pero bueno, de todas maneras, eso el INAH a lo mejor nunca lo consideró, está el camino, por decirlo así, pero ya no se puede acceder a él, porque tiene uno que ir a pie o tiene uno que dar la vuelta, pero pues bueno, es parte también de la propia evolución o de las integraciones que se van dando precisamente para proteger la zona arqueológica. Entonces, con eso cerraríamos. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Señor Aristarco Flavio Gómez Mendoza, ¿autoriza que este documento sea utilizado con fines académicos, investigación y divulgación sin fines de lucro? Claro, repito, como comentaba yo al principio, es función principal del archivo el poder facilitar o dar las facilidades a investigadores como ustedes y que la información que tenemos se difunda, que la información que poseemos sea dada a conocer a fin de que también, si es de utilidad, pues que se aproveche, porque la información que no se comparte es inútil, es infructuosa.